interpretación y aplicación de los derechos humanos, que va a ser impartida por el maestro Cuauhtémoc Manuel de Diengen Barriguete, de quien voy a dar una breve síntesis, es lo mismo, una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo, especialista en temas de derechos humanos y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América en Morelia. También jefe de departamento y docente capacitador del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán en materia de derechos humanos, y es autor del libro Constitucionalismo Universal, la internalización y estandarización de los derechos humanos. Además es miembro de la Barra de Abogados Michoacana. Pues vamos a dar un fuerte aplauso y el uso de la voz al maestro Cuauhtémoc Manuel de Diengen Barriguete. Gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes para tocar un tema que seguramente todos ustedes saben que es un tema muy de moda, muy interesante y debo decirles para nada sencillo. Un tema sumamente complicado porque nos lleva, como es el título de la charla, a entender un nuevo paradigma que tenemos delante todos los días. Normalmente el paradigma, digamos, que ha vivido el Estado mexicano en el aspecto jurídico, digamos, en los últimos 150 años, pues es el paradigma de la interpretación positivista. Si ustedes se fijan, la regla general que nosotros teníamos era simple y sencillamente la siguiente, la de la autoridad formal de la ley. Es decir, estamos obligados a aplicar la ley porque la ley proviene de una determinada fuente autorizada para emitirla, es decir, llámese un poder constituyente originario, un poder constituyente permanente, un Congreso General de la Nación, un Congreso del Estado, es decir, que la autoridad de la ley provenía de la fuente formal que la expedía. Si se fijan ustedes, el gran paradigma que estamos teniendo hoy en México y que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, es porque si hay un código familiar o un código civil que estipula, por ejemplo, que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer, ¿por qué cuando una pareja homosexual se va al amparo, el amparo dice sí pueden casarse? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ley? Pues lo que está pasando es que la ley ya no se interpreta como lo veníamos interpretando desde hace 150 años, es decir, la ley, diga lo que diga, es válida porque la hizo un Congreso, sino que ahora el nuevo paradigma es que la ley es válida sí y solo sí es acorde a los derechos humanos, pero no solamente a los derechos humanos de lo que antes nosotros llamamos las garantías individuales, sino los derechos humanos contenidos también en tratados internacionales de los que México se aparte. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está hoy en día es, hagan de cuenta ustedes que las normas jurídicas, para ser válidas, tienen que pasar la prueba de los derechos humanos, llamémosle así. Y si no pasan la prueba de los derechos humanos, pensemos, la ley está reprobada. Y o se aplica de manera distinta, o se inaplica, o sea, tres cosas distintas que pueden pasar, o se aplica de manera distinta, es decir, con otra interpretación, o se inaplica, es decir, no se aplica, o de plano se expulsa del sistema, como que es lo que hace la Corte, o lo que hacen los colegiados, o lo que hacen a través del amparo también los juzgados de distrito, es decir, pum, pa' fuera, de expulsión del sistema, es decir, esta norma es inconstitucional. Y ahí ustedes deben de recordar, porque justamente estamos a un año de que se expidió la nueva ley de amparo. Y la nueva ley de amparo, si ustedes se fijan, no es nada más una simple reforma, una nueva ley, sino es un nuevo amparo. Bástenos pensar, por ejemplo, el tema de los particulares como autoridad responsable. Y si uno se pregunta, ¿por qué viene eso? O sea, ¿por qué se tuvo que hacer eso? El tema es precisamente por el tema de los derechos. Entonces, les hago esta introducción a manera de preámbulo por la simple y sencilla razón de que entonces ahora estamos obligados a entender los derechos humanos
pero entenderlos de una manera distinta de cómo entendíamos las garantías individuales. ¿Por qué? Porque las garantías individuales, si lo vemos así, eran los derechos humanos positivizados en México, con una teoría mexicana que respondía a esa estructura. Y una parte nada más, es decir, ni siquiera todos los derechos constitucionales, como bien dices, por ejemplo, los derechos políticos, pues no, porque las garantías del 1 al 29, y los otros pues están en el 35, los derechos laborales, que ojo, son derechos humanos, pues están en el 123, no eran garantía individual, pero todavía, como colmo, la propia Corte Mexicana, la Suprema Corte, en aquellas épocas, determinó que los derechos establecidos en el artículo 4 no eran garantías individuales. O sea, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Estando en el cuarto, que se supone que están del 1 al 29, entonces uno podría decir, si están dentro del 1 al 29, pues son garantías, no. Ahora sí que ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. La reforma del 2011 vino a unificar, si se fijan. O sea, no nada más en el término, semánticamente, sino a decir, y además incluso a decir que eran reconocidos por el Estado mexicano tanto los derechos humanos de fuente constitucional como de los tratados internacionales. Que dicho sea de paso, quizás no era necesario decirlo, porque los tratados, como todos ustedes bien saben, obligan desde el momento en que se firman y se ratifican. Ya además había jurisprudencia de la Corte, anterior incluso desde octava época, donde decía, los tratados que suscribe el Estado mexicano, no solo de derechos humanos todos, son derecho mexicano, y las autoridades están obligadas a aplicar. O sea, no es un derecho extranjero, es derecho mexicano. Lo que sí vino a hacer la reforma constitucional fue como a clarificar las cosas y además a ponerlos en una misma jerarquía. Ojo, eso también ya fue confirmado por la contradicción de tesis 293, diagonal 2012, resuelta por la Corte, que ahí les platicaré algo al respecto de esa resolución. Porque están pasando cosas tan vertiginosas ahora con estos cambios que quizás muchos de ustedes ya conocen esa resolución, no sé si la conozcan. Pues lo que más les va a sorprender es que esa resolución no es oficial. ¿Cómo la conocieron? Pero no está publicada. Y se los digo porque hace 15 días yo estuve con el ministro Saldívar y me dice, ¿qué creen? Se filtró. Ojo, no es que no sea esa, sino que es el proyecto. Si ustedes ven, ustedes en esa resolución que ya todos conocemos, que ya todos, es más, jueces han invocado pero nadie tuvimos la precaución de ver, a ver, ya se publicó, bajo qué no. Incluso si se fijan, no tiene los votos particulares, y no los tiene porque todavía no se engrosan los votos particulares. Digamos, ese es el proyecto, porque ya está la versión estenográfica, esa sí está, y este es el proyecto de ese ministro Saldívar que yo hice de redacción, pero ojo, dice, todavía yo se los tengo que pasar a los 11, a los 10 ministros restantes, y ellos todavía pueden decir, quítale una coma, muévele para acá, muévele para allá. Incluso ya viene la propuesta de las 2 tesis que salen de ahí. Por eso digo, también hay que tener la reserva, ¿no? No va a cambiar porque está la versión estenográfica y no podría diferir mucho. Al rato se las voy a poner aquí, o sea, más o menos lo que tiene, ¿no? Pero este es muy interesante porque eso nunca se hubiera visto antes. O sea, ya toda la población, o buena parte de la población jurídica ya está, y ya dice, mira, es que esto es así, o sea. Ahora, me decía, mira, eso es tan interesante, digo, ojo, sin menoscabar, pues que hay una filtración, que eso es indebido. Pero el tema es que ya los ministros no pueden quitarle mucho. ¿Por qué? Porque ya hecho del conocimiento de todo el público, litigantes, ¿qué tanto le puedo quitar? Cuando la gente ya dice, no, yo ya vi que ahí dice, o sea, les redujo el margen de maniobra para... Si eso no se hubiera conocido todavía, algunas cosas podrían cambiar más, pero ahorita pues ya no puede cambiar mucho. Si se fijan, lo damos ya como un hecho, pero van a ver ahí cómo esta resolución pues tiene que ver con este tema. Una primera cuestión que debo decirles que pasa con el tema de los derechos humanos es la siguiente,
advertencia previa. Fíjense, el tema de los derechos humanos, como no solamente de los derechos humanos, sino cualquier tipo de normas, porque es interpretación, argumentación y aplicación, y estas tres cosas van unidas estrechamente entre sí, porque según sea mi interpretación, así será mi argumentación, es decir, lo que yo voy a decir, y consecuentemente así será la aplicación. Podemos pensarlo en términos de un juez, podemos pensarlo en términos de un ministerio público o también de un abogado, dependiendo de la parte a la que esté defendiendo, los intereses del actor, los intereses del demandado. Y aquí yo les diría lo siguiente: siempre hemos pensado, aunque no necesariamente bien, que los textos tienen una interpretación correcta y una incorrecta, y no es así, no es para nada así. ¿Cómo que no hay una interpretación correcta? No la hay, porque ahora sí, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y cada uno, cuando lee, si no, pensemos, ¿cómo podría el actor decir una cosa respecto de una misma norma, un mismo hecho, y el demandado dice una cosa totalmente opuesta? Pero incluso el juez a veces se apega a una u otra, o a veces saca una tercera posición. Pero si nos metemos dentro del tema de los propios jueces, fíjense, esta 293 que se resolvió, pues va a ser paradójico que se resuelva una contradicción de tesis que tenga 11 votos particulares. ¿Qué les dice una resolución que tiene 11 votos particulares? Que no haya acuerdo. O sea, eso es de locos, no sé si se fijan. Entonces, ¿cómo puedes estar resolviendo algo con 11 votos particulares? Y en esos 11 votos particulares, que eso es lo que hay que empezar a hacer los abogados, empezar a leerlos, podemos darnos cuenta cómo piensa cada uno. Incluso, pues trataré de irme muy rápido, porque ya me advirtieron que juega el León. Entonces digo, pues pelear yo contra el León, pues pierdo, ¿no? Me quedaré sin audiencia a lo mejor. Me quiero apurar, porque además déjenme decirles, no es un tema sencillo, y que lo podamos hacer como en 3 patadas, no sé si me explico. Yo les decía, miren, a mí me gustaría, yo proponía pues 3 horas, pero me dicen, no, pues 2, porque juega el León. Si a las 2 horas juega el León, yo los entiendo y pueden irse. Si alguien se quiere quedar, nos quedamos. Porque el gran tema es que esto no lo puedo hacer como tan sencillo, cuando no es tan sencillo. En el caso, por ejemplo, de algunos ministros, van a ver cuando lean los votos particulares, o si ya vieron la versión estenográfica, van a ver que unos no entienden este tema. Incluso la resolución, resolución de una contradicción de tesis es contradictoria. O sea, en mi modo de ver, y se los voy a enseñar, no resuelve la contradicción, sino profundiza la contradicción. Ahí está la contradicción. No la resolvió. Los 2 razonamientos y las 2 tesis que sacan son antagónicas y chocan entre sí. ¿Cuál voy a aplicar? ¿Por qué? Porque el tema es cómo aplico y cómo consigo esto. Los que traigan por ahí una hojita, vamos a hacer un pequeño experimento para demostrarles más o menos esto de la interpretación y movernos rápido. Hagan ahí en un pedacito, hagan la figura de un árbol. La figura de un árbol. Digo, los que no, piénsenla. ¿Me regalan una hoja? Un árbol. No es clase de dibujo, por supuesto. Un árbol nada más rápido, yo también voy a hacer un árbol. ¿Listo? Gracias. Enséñenme su árbol. Ahorita yo les enseño el mío. No, genealógico, no, nos tardamos mucho. A ver, los que ya lo tengan. ¿Lo pueden voltear así para que lo vean los de atrás también?
Vean lo que hicieron sus compañeros. No sé si se fijan, salvo que algo se me haya escapado aquí, el 90% son iguales todos los árboles. Son muy parecidos. Enséñenselos, véanlos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Usted hizo un pino? ¿Por qué no hizo un pino? Porque no es tan común. Pero si usted fuera canadiense, usted haría un pino. Niño costeño. Niño costeño. No nací en la costa, pero mi niñez, buena parte, estuve en Acapulco. Este era el árbol que yo veía. ¿Quién tiene la razón, salud? ¿Ustedes o yo? Todos. Porque depende de nuestro contexto y de nuestra información que tenemos previa. Todos los árboles de ustedes se parecen porque ustedes tienen un concepto de árbol. Cuando yo digo árbol, ustedes piensan automáticamente en una imagen que tienen. Y algo importante que tiene la interpretación es esto. O sea, cuando nosotros pensamos en algo que dice un texto jurídico, nuestra mente lo interpreta de acuerdo a los conocimientos, experiencias, etcétera, que nosotros tenemos. Entonces, el principal tema es cómo vamos a hacer para interpretar los derechos humanos de acuerdo con el bagaje cultural, científico, jurídico que tenemos en la mente. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, fíjense. La interpretación que se dice que se debe seguir en el tema de los derechos humanos le llaman la interpretación analógica, que no es la interpretación analógica como pensar en la analogía cuando decíamos que se parecen, no. La interpretación analógica en su sentido griego quiere decir proporción, es decir, una interpretación proporcional, una interpretación mesurada. Porque fíjense ustedes, si fuéramos muy específicos podríamos encontrar quizás muchas diferencias en el árbol que cada uno hicieron. Genéricamente de todos ustedes se parecen, el mío es muy distinto, lo que decía la abogada, un pino es muy distinto, pero los otros se parecen, pero aunque se parecen no son exactamente iguales, pueden tener diferencias. Unos pueden tener follaje, otros no pueden tener follaje, unos son muy frondosos, unos son muy chiquitos, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando interpretamos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, tenemos que partir de dos cosas antagónicas. Una, lo que se llama la interpretación unívoca, es decir, que solo hay una interpretación y esta es la buena, la única, y todas las demás no valen. Que si lo pensamos ahorita, por lo que yo les diría, eso es muy difícil de pensar que sea así. Ojo, mucho tiempo lo aceptamos, porque aun cuando la Suprema Corte diga que una cosa es así, nosotros podemos disentir de esa opinión, muy válidamente. Claro, la de ellos es la interpretación autorizada, pero si ustedes notan, por eso los propios ministros pueden disentir unos de otros y hacer voto particular. O sea, no es unanimidad. Vean, es raro que todos digan por unanimidad, o incluso unanimidad, pero yo quiero acotar estas cosas. Por eso se ven obligados a votar, o en un colegiado, a votar. Y decir, bueno, pues fue por mayoría. Porque tenemos concepciones jurídicas. Ahora, entre lo unívoco y la interpretación que le llaman equívoca no de errónea, sino equívoca de que hay muchas voces semejantes, equivocidad. ¿Cuáles de esas interpretaciones decimos, esto no es así? En derechos humanos puede haber varias interpretaciones, pero ¿cuántas? ¿Todas como aquí? ¿Hasta el infinito? El gran tema es cómo logramos decir qué interpretaciones son válidas, encerrar las cuales son válidas. Hagan de cuenta que ustedes para un determinado caso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podrían ser muchas, 8, 9, 10, 20 interpretaciones de un asunto. ¿Dónde decimos? ¿Dónde cortamos y dónde las interpretaciones ya son muy alejadas de él? No sé si me explico. Ese es el verdadero meollo del tema de los derechos humanos.
porque lo que hay son, ojo, interpretaciones no falsas ni verdaderas, pero hay unas que dan mejor respuesta o más acertadas que otras. Les voy a poner un caso de derechos humanos que ocurrió en Francia. En Francia se desató una polémica a mitades de los años 2000, por ahí de 2003 o 2004, porque en primer término una maestra se presentó a dar clases en nivel primaria, una maestra con un velo islámico. Y entonces, como la educación es laica, las autoridades de la escuela le prohibieron que fuera a dar clases con velo islámico. Ante lo cual la maestra dice, pero es que yo tengo libertad de religión. Y los otros dicen, sí, pero están los niños y esto pues los puedes traumatizar o los estás haciendo apología de tu religión o como queriéndolos convencer. No se les olvide también las épocas, 2003, 2004, no quiere decir que esto no hubiera acaecido antes, pero a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los acontecimientos de Madrid también del 2004, o sea, Londres, etcétera, es decir, el terror también al islamismo como una cuestión terrorista, etcétera, es decir, también empezaron a acotarse muchas de esas cosas. El caso es que quisieron acotar a la maestra no se dejó, obviamente eso no estaba previsto, es decir, no había una ley que prohibiera eso, por lo tanto, acuérdense, lo que no está prohibido está permitido. Y entonces eso llevó a que los legisladores en Francia establecieran que en el nivel primaria y secundaria quedaba terminantemente prohibido el uso del velo islámico, no solo para el profesor, fíjense, sino para los alumnos. Inmediatamente, ojo, porque además es una comunidad en Francia multicultural, no solo multicultural, intercultural, o sea, muchos de los islámicos que viven ahí, franceses no son extranjeros, sino viven ahí en Francia y son hijos de franceses también, pero que profesan una religión distinta de la cristiana, dijeron, pues nos están coartando una libertad, la libertad de religión. Y entonces, porque dijeron, ¿por qué nosotras, las mujeres, no podemos venir con un velo islámico, símbolo de nuestra religión? ¿Y por qué entonces una mujer cristiana o católica puede venir con un crucifijo? Y la solución de Francia, la interpretación que hizo del laicismo, de la laicidad del Estado, de la libertad de religión, es que como la educación es laica, a nadie le está permitido profesar o ostentar notablemente su religión. Por lo tanto, ni las islámicas vienen con velo, ni nadie más ni una judía con una estrella de David, no sé si me explico. La solución es, aquí todos parejos, nadie hace profesión de su religión. Ojo, esa es una solución, una interpretación, un modo de argumentarlo, un modo de aplicarlo. A mi modo, si yo lo hubiera hecho al revés, que venga usted quiere venir con una cruz, traiga una cruz, usted quiere venir con un... Es decir, son dos interpretaciones, las dos son válidas. Si se fijan, las dos se estandarizan y tratan igual, nada más que la que hicieron ellos trata igual a la baja, o sea, la baja restringiendo derechos por igual, y la que yo hago da derechos igual a la alza, no sé si me explico. Pero las dos son formas de interpretación. Entonces la Corte determinó que esa interpretación, la primera que les dije a la baja, de restringir, esa era la que debía estar. Pero ojo, pero una Corte podría determinar incluso después lo mismo en sentido contrario, y las dos interpretaciones son válidas. El tema es el contexto, pero además el tema son las razones, o sea, las razones que podamos dar y los argumentos que podamos dar para sustentar, porque yo puedo interpretar e interpreto mal. Si es una interpretación, no sé si me explico, hay interpretaciones buenas, interpretaciones no tan buenas. Recientemente se acaba de emitir el 21 de marzo por los tribunales colegiados de allá del 11º circuito, Morelia, Michoacán, una tesis que dice que la aplicación de los tratados internacionales es subsidiaria y solamente supletoria cuando la Constitución no prevé el caso. Imagínense nomás qué interpretación. Los colegiados.
una tesis de colegiado ya, publicada el 21 de marzo. No, la Corte no dijo eso. Vamos a ver el 293, la contradicción no dice eso. Ojo, ¿por qué esto sacan el 21 de marzo? Porque todavía la 293 no está publicada. ¿Sí se fijan? Entonces por eso sacan esa, pero ojo, ellos hablan del principio de subsidiariedad, pero es un principio totalmente malentendido, porque el principio de subsidiariedad se refiere a la protección, es decir, solamente que el Estado no proteja, entonces se puede recurrir a la jurisdicción internacional. No sé si me explico. O sea, la primera que tiene que brindar la protección es la jurisdicción mexicana, pensemos amparo o otras vías, y si ahí no, entonces me voy a la jurisdicción interamericana o a la internacional, pero no en materia de aplicación. O sea, el principio de subsidiariedad no es en materia de aplicación de normas, no es decir, aplico la Constitución y solo que un derecho no venga en la Constitución, entonces aplico el tratado. No es así. Echaron por tierra todo lo que dice, y lo vamos a ver aquí, el artículo nuevo, primero constitucional, que se llama interpretación conforme, que dice que la interpretación tiene que ser conforme a lo establecido en la Constitución, y dice y en los tratados, no o. Y dice, y en esa interpretación se buscará la interpretación que más favorezca a la persona pro persona. La anularon. Por eso les digo, el tema es que con el bagaje que nosotros tenemos, ¿cómo podemos hacer interpretaciones lo más sensatos posibles que nos den las mejores soluciones posibles? Y a lo mejor de 9 interpretaciones decimos las interpretaciones que mejor son la 1, 2 y 3. No estoy diciendo que hay una única, pero tampoco que todas son válidas, porque si no, hay interpretaciones que luego las cortes hacen o los tribunales, y las hacen, perdón por la expresión, pero sobre las rodillas, o usando determinadas prejuicios, falacias. ¿Alguno ha leído el caso Olmedo Bustos contra Chile? La Corte Interamericana. Anótenlo, léanlo, llévense esa tareita. Les platico rápidamente este caso. Les voy platicando de una vez algunos casos conforme los vamos viendo para ir avanzando en esto. Miren, el caso Olmedo Bustos contra Chile se trata sobre una película que se hace ahora que está próximo el tema de la Semana Santa, que se llama La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, y el tema es un tema donde toca la idea de si Cristo al momento de estar en la cruz pudiera o no querer mejor vivir. La última tentación de Cristo es querer vivir una vida como cualquier hombre y no tratar de ser y redimirnos a todos. Interesante la película, si pueden véanla, la pueden conseguir fácilmente en internet, y o a veces en los videoclubs también están, ¿no? Si la ven, mix-ups, etc. Ojo, ahorita es algo común, pero a principios de los 90s, esto generó, finales de los 90s, generó un boom. Debo decirles, en México ni se pasó. O sea, en automático fue vetada y pasó sin ningún problema, ¿no? Aquí nada se dijo. En Chile, cuando esa película de La Última Tentación de Cristo se quiso poner y que determinaron el tema de las clasificaciones, dijeron, no, pongámosla para mayores de 18 años. Chistoso, porque esta ya la han pasado en Canal 5 hace 2 o 3 años. En Canal 5, un sábado, en horario donde todo el mundo puede ver. Pero en aquel tiempo dijo la Corte chilena, no, para mayores de 18 años. ¿Cuál es el contenido? Porque decían, o sea, en un país profundamente conservador, si eso movía o no, entonces que fueran mayores de edad. Pero luego, un grupo de gentes presentan un amparo en Chile contra esa clasificación, y lo que piden es que sea vetada porque daña la imagen, el honor, la honra de Jesucristo, de la iglesia y de todos la feligresía. Y la Corte chilena les da la razón, le concede el amparo para efectos de que la película no se pase. Otro grupo de gentes se inconforma, no les hacen caso,
recurren ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana, y la respuesta de la Corte Interamericana es que sí, se violó la libertad de expresión. Pero fíjense qué interesante, no la libertad de expresión como la tenemos en nuestra Constitución, nada más el derecho de una persona de expresar, sino, acuérdense que la Convención Americana dice que ese derecho de libertad de expresión implica el derecho de recibir, de buscar informaciones. Entonces dice, se violó el derecho de la libertad de expresión en el aspecto de recibir informaciones de todos los demás. Pero además dice, es que el tema, fíjense, la Corte resuelve con un criterio eminentemente religioso, de proteger a unos en detrimento de todos los demás. Es decir, el tema de los derechos, y ahí les quiero que lo lean esa sentencia, que es, no me acuerdo si es del 2001, más o menos, es muy interesante porque ustedes ven las dos diferentes interpretaciones, las de la Corte chilena y las de la Corte Interamericana. Y donde ven ustedes que evidentemente una carece de buenos argumentos y de buenas razones para decir eso, porque piensen ustedes, si es una película, ¿qué mal le haría a la cristiandad o al... pues que no la vean? Este tema sucedió en México, con el crimen del padre Amaro, pues no, o con el solo para mujeres, no sé si se acuerdan, entonces aquí les tocó, allá en Morelia cuando se quisieron poner había un montón de gentes con cartelones prohibiendo que las mujeres fueran a ver a los strippers, pues que la que no quiere ir, que no vaya. No sé si me explico, es decir, si todavía voy a pagar, es decir, pues si no quiero no voy y ya. Pues, pero es muy interesante porque van a ver esos dos argumentos encontrados, y les digo eso porque ahorita nosotros estamos como estaban ellos quizás en ese entonces, con argumentos muy pobres. ¿Por qué? Porque yo les digo, el gran problema es la caja de herramientas. ¿Cómo que es la caja de herramientas? La caja de herramientas, piensen ustedes que vamos a hacer una talacha, es tener las herramientas apropiadas para poder armar, desarmar y todo eso. Si no tengo las herramientas, por ejemplo, para abrir la computadora, lo más probable es que cuando le intente abrir con un cuchillo, con una navaja, la voy a descomponer. Bueno, eso pasa cuando interpretamos, argumentamos, aplicamos derechos humanos sin la caja de herramientas. Entonces no lo puedo componer. ¿Con qué herramienta? Haga de cuenta, se le poncha una llanta, a ver, quite los vidrios con una mano o con una llave normal, no los va a poder quitar, porque requiere la herramienta para poder hacerlo. Lo mismo les pasa a las cortes. Las cortes se quedan cortas porque no tienen la caja de herramientas. No, o pueden determinar cosas totalmente contrarias a los derechos humanos, no por perversidad, sino porque no tienen la caja de herramientas, o teniendo herramientas no saben cómo utilizarlas. Utilizar, por ejemplo, la llave Stilson para clavar. La llave Stilson no se hizo para clavar, utiliza el martillo, no sé si me explico. Tengo primero que tener las herramientas y después saber cómo usarlas, ¿sí? Y el tema es que estas son herramientas milimétricas, y si no le sé, barro la tuerca y ya no la quité, o descompongo la computadora, lo que nos pasaba cuando éramos niños, que abrimos para ver qué tiene dentro y luego ya no la puedo armar. Así es. Yo digo que tiene usted toda la razón, pero le voy a decir una cosa. El tema es, con lo que yo les decía, hay interpretaciones autorizadas e interpretaciones no autorizadas. Ellos son las autorizadas, nos guste o no. Entonces tenemos que presionar. Por ejemplo, yo como abogado, ¿qué tengo que hacer? Darle los argumentos y ponérsela así, casi, para que si el juzgador no sabe, yo ya le dije y le puse esos argumentos. Aquí está, mira, te lo pongo aquí, fácil. Por eso, pero contra eso, ¿qué podemos hacer? No sé si me explico. Y ahí entonces entraría el tema del activismo en derechos humanos.
Sí, pero el tema también del activismo, porque si no nos pasa como Venezuela, ¿eh? ¿Qué dice Venezuela? Me salgo de la corte, se salió. 10 de septiembre de 2012 denunció la Convención Americana porque se pueden salir de los tratados, es válido. Pasó un año y todavía viviendo Chávez, digamos, la denunció porque es 2012 y a partir del 9 de septiembre de 2013 ellos ya no están sujetos. O sea, todas estas cosas que están pasando ahorita, los encuerados que ya vieron que por pensar distinto, los golpeados, eso no va a llegar. Porque ya, digamos, no le obliga ni la convención, ni tampoco la jurisdicción de la Corte. Puede recurrir ante la Comisión Interamericana, como ya lo hicieron, pero no sé si vieron qué dijo Venezuela. Me vale gorro y no los dejo entrar. La misión de la Comisión Interamericana que quiso ir dijo, no, ¿quién los dejo entrar? ¿Qué resta en esos casos, ¿no? De esas dictaduras? Pues el activismo, no hay más. Es decir, en esos países o en ese modelo, seguir por la vía jurisdiccional no llega a ningún lado, sino el activismo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos, uno de los disidentes cubanos, ¿no?, que expresa una cosa, lo meten a la cárcel. ¿Qué les queda? Pues a las mujeres, ¿no?, salir y hacer, no hay más. Ojo, afortunadamente no estamos en ese supuesto, pero el que no estemos no nos inmuniza, no es una vacuna como decir nunca pasará. Por eso sí es importante, es una corresponsabilidad, pero tenemos que ir moviéndonos hacia allá. Es duro lo que les voy a decir, pero déjenme comentarles que yo creo que este tema de los derechos humanos, si no hay una regresión, que no sé si saben, se presentaron 2 iniciativas de reforma constitucional, una en Senado y una de diputados, para modificar el artículo 1. Ojo, afortunadamente están dormidas, no se han desechado, están dormidas ahí. Pero si no tenemos una regresión, el tema de los derechos humanos se va a afianzar en 10, 15 años, no antes. Ahorita vamos a ver por qué. Porque el problema es un problema también de bagaje cultural de acá arriba. Lo que yo creo de esto, maestro, es lo siguiente. Hay estados o países que en determinado momento... Sí, hay estados o países que en determinado momento hacen frente de manera directa a quienes aplican los derechos humanos o protegen los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Pero hay casos como en el de México que prácticamente somos un país o un estado de simuladores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si el arraigo, que en determinado momento está prohibido porque convencionalmente porque atenta contra el principio de inocencia, resulta que la Organización de las Naciones Unidas, y eso hace poquitos días, le dice, México, estás mal en cuanto al arraigo, quita esa figura porque es anticonvencional. Ni siquiera inconvencional, es anticonvencional. ¿Y qué dice México? Tomo nota. Y sigue aplicando la figura del arraigo, ¿no? Violentando todos los principios, el principio. Pero ahí nosotros sí podemos ir a la comisión y ante la Corte. No sé si me explico. O sea, no ha llegado todavía un caso. Ojo, ya se presentaron casos ante la comisión, nomás que ahí demoran un poco. Pero, por ejemplo, todos esos casos de arraigo tendrían que recurrirse ante allá. Y los van a ganar. Ahora, porque va contra la convención, contra el principio de presunción de inocencia. Ya nos lo dijeron y lo seguimos aplicando. Entonces, le reitero que vivimos en un estado de simulación. Por ejemplo, las comisiones y las procuradurías de los derechos humanos en el país. No hay un principio vinculatorio o obligatorio en sus resoluciones. Eso si las resoluciones fueran apegadas a los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo son presupuestos enormes los que se gastan, ¿no? Que ahí déjame decirle una cosa, en el tema de las comisiones de derechos humanos hay un problema cultural. Las comisiones, sus resoluciones, en mi opinión, nunca deberían ser obligatorias.
porque el modelo que siguen es la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Si no, estamos confundiendo con lo que hacen las cortes. Pero le voy a decir el gran tema. Esa protección no jurisdiccional, la figura del ombudsman, es una figura creada para sistemas democráticos. Cosa que no es aplicable. Porque, ¿qué ocurre en ese otro sistema? En un sí, no, es que así es. Es que en un sistema democrático, primero, el ombudsman tiene que ser una persona con una gran calidad moral y reconocimiento social. De tal suerte que cuando esa figura diga, usted está violando derechos humanos, yo no necesite coacción para obligarlo a que usted se retracte, sino que usted solito diga, ah, sí, lo dijo ese gran profesor, gran constitucionalista, tan intachable, entonces yo lo cumplo. No sé si me explico. A no quedar mal. Pero aquí eso no ocurre. Ni la estatura ética, moral, de preparación de la figura que lo integra, porque no, muchas veces no lo tienen. Pensemos, quizás empezamos bien con don Jorge Carpizo, pero pensemos cómo ha ido la institución. Les pongo otro ejemplo, el tema del IFE, ahora INE, de Waldenberg ahora, y todo lo que ha pasado, no sé si me explico. O sea, para que sea respetada una institución, primero tiene que ser respetable. Si no, nadie le hacemos caso. Entonces, esas instituciones están creadas para sistemas democráticos. Y les pongo simplemente este ejemplo. Yo me siento mal y voy con un doctor. Doctor, me siento mal, ¿qué le pasa? Y el doctor llega y me dice, usted debe dejar de beber, no debe comer tanto, que está muy panzón, tómese sus medicinas y haga ejercicio. ¿Qué carácter tiene eso que me dijo el doctor? Una recomendación. El doctor no va a venir a ver si yo hago ejercicios y dejo de comer, ¿sí me explico? Pero debiera de ser para mí obligatorio, porque es por mi salud. Porque resulta absurdo que yo todavía hasta le pagué al doctor, compré medicinas, pero no le hago caso a lo que dijo el doctor, que es el experto, ni me tomo las medicinas. Entonces, ¿para qué fui? O sea, y ahí coincido con usted. ¿Para qué tengo un órgano que se lleva millonadas, que le pago esto y que no le hacemos caso? Porque además, el órgano es estatal. No sé si me explico. No es como una ONG. El propio Estado debe decir, oye, jalarle las orejas, me sale muy caro tener este doctor que me prescribe estas medicinas como para que no te las tomes. Pero esa es la realidad. O si eso lo hacemos en un afán de simulación. Pero ahí, una vez más, tenemos un gran compromiso todos nosotros, para que esto no vaya para atrás. Porque si uno cree que ya lo que logramos es una vacuna para que las cosas no vayan para atrás, no es así, ¿eh? No es así. Las cosas pueden empeorar y mucho. Y mucho. Es decir, uno puede decir, ah, mira, vivimos una primavera, un verano de derechos, nos embriagamos de derechos, nos dormimos y al día siguiente... no. Sí. Nacen contaminados. No. Porque tenemos una historia, una cultura en México que no nos permite ver más allá de lo que estamos acostumbrados en cuanto al positivismo. Yo no, porque además déjeme decirle una cosa. Los derechos humanos en general, ahora les llamamos derechos humanos, pero no siempre se han llamado así, derechos del hombre, etcétera. Desde nuestras primeras constituciones, incluso aquellas previas a la fundación del Estado mexicano, me refiero a Constitución de Apatzingán, estamos por cumplir 200 años, me refiero a Constitución de Cádiz, que es española, no mexicana, pero que aplicó aquí, ya reconocían derechos. A lo mejor no a todos, a lo mejor no iguales que los que tenemos, pero ya se reconocían. Y en esas épocas no podemos hablar del positivismo. No es. O sea, el positivismo, siglo XIX para acá. Entonces, y además déjenme decirle, yo creo que la lucha por los derechos no ha sido nunca una concesión graciosa de la autoridad. Ha sido una lucha de la gente, social. Pero piensen como en la materia laboral, o sea, fue causa también de una revolución. Y ahorita vamos en algunas cosas dando pasos para atrás.
Por un lado, los derechos humanos violados por el gobernante y otro por la propia sociedad. Ah, claro. Tenemos, por ejemplo, movimientos sociales en Michoacán que es totalmente distinto que el de Oaxaca. Sí. Y de Guerrero Y también. de Guerrero igual. Sí. Y de lo que ocurre en el norte del país, es decir, Correcto. porque son circunstancias. Y aquí déjenme decirles una cosa, fíjense. De la caja de herramientas, con lo que tenemos que arrancar es con la concepción de los derechos humanos. Depende de la concepción de derechos humanos que tengamos, así será todo lo demás que vamos a resolver. Si yo pienso que los derechos humanos son igual que cualquier derecho del Código Civil, pues ya así resolveré. O sea, tengo que distinguirlo como un derecho distinto. No es un derecho civil cualquiera, no. O sea, la razón, vean cómo le han llamado a veces como el tema derechos fundamentales, porque son los derechos más importantes y que de ellos deriva todo lo demás, o debiera derivar todo lo demás, por lo tanto, otro tipo de derechos, otro tipo de obligaciones no podrían ni deberían contraponerse. Ojo, pero si no tenemos esa visión, o sea, ¿qué son? Pero además, ¿para qué sirven? O sea, no nada más pensar en el derecho en ese momento, sino ¿para qué sirve? O sea, la idea de que si sirven para proteger los valores, los bienes, jurídicamente hablando, o sea, no solo bienes como algo, bienes materiales, sino jurídicamente hablando, materiales o inmateriales, más valiosos del ser humano: mi vida, la libertad, la dignidad, la integridad, la igualdad, la equidad, ¿no? O sea, la propiedad incluso, o sea, todas esas cosas que consideramos fundamentales para desarrollarnos como entes libres y autónomos. Pero si no lo vemos así, fácilmente podremos decir, no, hazlos a un lado. O sea, es desconocer toda esa historia. ¿Cuáles son? Ese es otro problema. Si no sé cuáles son, ¿cómo los protejo? ¿Cómo puedo proteger lo que no conozco? Y ahí viene un tema grande para nuestro país. ¿Quién tiene que saber y conocer de derechos humanos? Todos. Lo hemos dejado como un coto para los abogados, pero todo el mundo debería conocer sus derechos, porque son derechos de todos y cada uno, del contador, del médico, pero no solamente son derechos de ellos, sino, como vamos a ver, también les obliga. Entonces, pensémoslo, es un tema grande. ¿Cuándo surgieron? ¿Cómo surgieron? ¿En dónde? No pensar, porque algunos piensan, y les digo en algunas charlas, algunos piensan que surgieron con la reforma del 2011, ¿eh? No, es que, fíjense, es que el tema para muchos es entendible así, porque dicen, no, es que aquí había garantías individuales, aquí no había derechos humanos. Incluso, si ustedes se fijan, pero ahí es un tema que ahorita veremos que tiene que ver con confusiones metodológicas y semánticas de cómo les llamo, porque los derechos humanos en la Constitución, con ese nombre así, derechos humanos, no, están desde el año 1992, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que le asignaban en 92 la protección de los derechos humanos que consagra el orden jurídico mexicano. Y el tema es, ¿y esos cuáles son? Y la respuesta, ¿saben cuál era? Pues los de los tratados, es decir, como si lo de los tratados fuera una cosa distinta de lo que estaba en la Constitución, como dos mundos distintos. Pero ojo, pero ya estaba ahí el vocablo. Y sin embargo, vean cuántos años tuvieron que pasar. Ya México había asistido a convenciones internacionales de derechos humanos, ya había firmado, ratificado. ¿Sí? Que déjenme decirles, no es de los años 90. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, el 24 de marzo 81, obligatoria para México. Mire, el tema ahí, digo, no me quiero desligar mucho del tema, pero le voy a platicar más o menos qué pasa. Corría el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde hacía muchos años venían, a raíz de la famosa Guerra Sucia,
finales de los 60, desde Tlatelolco y años 70 con Luis Echeverría, ¿se acuerdan? La guerrilla, todo ese tema. Ojo, es el tema Rosendo Radilla. Rosendo Radilla 74. Se había fundado una cosa que se llama AFADEM, la Asociación de Familiares de los Desaparecidos, etcétera, donde estaba, ¿se acuerdan? Esta Rosario Ibarra de Piedra con el hijo que todavía no aparece, es un desaparecido, y mucha gente que venía pugnando por esas cosas. Se presentaron amparos, se presentaron un montón de cosas, sobre todo en el tema de desaparecidos, y eso nunca prosperó. Y les voy a decir muy fácil por qué no prosperó. Recordemos el viejo amparo. ¿Quién puede presentar el quejoso? ¿Quién puede presentar amparo? El agraviado está desaparecido. O bueno, lo puede hacer su mujer, pero le dan 3 días para que venga a ratificar. Nunca se presentaron. O en el caso cuando alguien lo tienen detenido, uno tiene que decir en dónde se encuentra para que el actuario vaya y ahí le... Pero el problema es que está desaparecido y no sabemos dónde está, no sé si me explico. Entonces todos esos amparos y todas esas cosas que ven, se caían. Acuérdense que cuando entra Salinas de Gortari hasta ese momento quizás había sido el presidente que con menos votos había llegado al poder. ¿Se acuerdan? En el 88. Porque tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, que no había PRD, sino esa coalición de distintos partiditos que se juntaron, pero también estaba el Maquilo del otro lado, y también estaba Rosario Ibarra. ¿Se acuerdan cuando se cayó el sistema? Sí. Y que van Cuauhtémoc, Maquillo y Rosario a decir qué pasó. Ojo, la idea de ganarse una cierta legitimidad y todo eso hizo que Salinas de Gortari abriera una oficina adscrita a la Secretaría de Gobernación, una oficina de derechos, una dirección de derechos humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación. Cuando eso lo ven con Jorge Carpizo, dicen, no, esto no va así, hay que hacer una comisión de derechos humanos, y crean la comisión como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en el 90, así es como surge, dentro de la Secretaría de Gobernación. Pero muy pronto recibe muchas críticas porque ay, pues está ahí mismo, tú lo controlas. Y para el 92 se desincorpora del Ejecutivo y se dice que él será como un órgano autónomo, constitucional autónomo, donde intervendrá el Congreso en la decisión